Bueno, buenas tardes, jóvenes. Eh, Creo que cada uno de ustedes ya sabe cuántos salió del examen, cómo estuvo el examen. Y como les dije a mis alumnos, al menos del grupo C, pues eh, mi punto de vista particular, pues están en tercer año y pues la verdad, como también se los comenté a ellos, ¿no? O sea, yo nunca obligo a nadie, ¿no? O sea, el que quiere tomar mis clases la va a tomar y el que no, pues no lo va a tomar. Obviamente, pues respetando el criterio de la doctora, ¿no? Pues cada quien va a manejar a su grupo. Nada más es externo de cómo yo, pues, manejo a lo que es mi grupo, ¿no? Pero, pues, le tienen que echar ganas, ¿no? Eh, pues ya están en tercer año y, pues, cardiología es un área difícil, vamos a llamarlo por así decirlo, ¿no? Porque pues si fuese nada más carga, nada más en el quinto semestre estaría bien, pero pues sé que tienen otras clases, ¿no? O sea, está en efecto, al parecer, medicina familiar y otras actividades que les dejan, ¿no? Pero bueno, acá lo importante que vamos a tratar de mejorar en lo que es en esta segunda unidad. Esta segunda unidad, nada más también les platico así rápidamente. Es muy extensa, en muy corto tiempo que nos están dando para abarcar prácticamente todo, ¿no? Eh, de hecho, creo que la doctora ya adelantó varias clases de cardiopatía isquémica y creo que le faltaba lo que es infarto con elevación, que es el que les voy a dar. En esta parte, pues, ustedes ya vieron la angina inestable, infarto sin elevación, y pues hay varias partes que se van repitiendo en la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, ¿no? O sea, viene siendo la misma fisiopatología, pero con unas características muy particulares, que pues eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Me gusta ser un poquito más dinámico, me gusta mostrarles y decirles las cosas de cómo se van presentando los casos y los casos que yo voy viendo. Obviamente, pues yo sigo activo, sigo trabajando, sigo laborando. En algún momento, no sé si les platiqué, yo sigo laborando, yo trabajo en la UMAE de Mérida como cardiólogo, trabajo los fines de semana en jornada acumulada y a cada fin de semana me enfrento a eso, a los síndromes coronarios agudos, ¿no? Y en el cual pues tenemos que tomar una determinación así al momento para definir y dar un tratamiento de forma oportuna y, ¿por qué no decirlo? O sea, para salvar la vida del paciente. Hay una frase que comenta actualmente la presidenta de la Sociedad de Cardiología a nivel nacional, que el tiempo es músculo. Es una frase que la habrá traído de Europa y todo, ¿no? Pero pues es cierto, o sea, mientras más nos retrasemos en identificar un infarto, peor le va al paciente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, saber el actuar de forma inmediata, pero también es muy importante el saber identificar y también como parte de la formación de ustedes es el hecho de conocer las bases fundamentales de todo lo que es en sí el proceso, ¿sí? Si ustedes rápidamente retrocedemos a la unidad 1, es, van agarrados de la mano, es una continuación de todo lo que se ha visto. Factores de riesgo cardiovascular, aterotrombosis, hipertensión arterial, o sea, prácticamente van agarraditos de la mano todo lo que estamos viendo y eso pues es importante el hecho de que pues al menos hayan estudiado y si no lo estudiaron yo les aconsejo que lo vuelvan a leer porque eso
va a ser de forma constante y va a ser lo mismo que se le va a estar preguntando de forma continua en las demás siguientes clases, ¿no? O sea, yo digo que en todo lo que es cardiología, factores de riesgo, medidas preventivas, o sea, los SCORE, o sea, cómo clasificamos a los pacientes, o sea, eso va a ser de forma repetitiva. Así sea lo que son cardiopatía isquémica, así sea insuficiencia cardíaca, los valvulares, las miocardiopatías, que pueden ser varias, desde la receptiva, dilatada, bueno, todo lo que se refiere en sí a cardiología, vamos a partir de un principio, que es lo que vimos, ¿no? Y también les comenté, lo importante de acá es que ustedes al menos hayan quedado, al menos comprendido, que es lo que yo sí me gustaría recalcar, y el que no lo entendió, mi punto de vista muy particular, que lo vuelvan a leer, porque va a ser algo repetitivo durante su formación como médico cirujano. Y el que sea internista, el que sea cardiólogo, o el que sea anestesiólogo, o el que sea hasta incluso el médico general, que también ya logró una licenciatura, todo esto es importante porque parte de una base fundamental. Y la base fundamental, como también lo he platicado, ¿no? Y también me ha quedado claro a lo largo de los más de 20 años que llevo laborando en el instituto, ¿no? Es que todo lo que nosotros vimos al inicio de la unidad 1, potenciales de acción, cómo se intercambian sodio y potasio, lo vamos a estar llevando de forma constante. Y si no sabemos lo importante y lo básico, ¿sí? Muchas veces no vamos a saber identificar patologías que van a estar delante de nuestros ojos y no podemos identificar en realidad cómo vamos a tratar al paciente. Por eso, el que no haya entendido esa parte, que lo vuelva a leer, y si tienen alguna duda, que la pregunten, porque es importante por todos los mecanismos que se van a estar presentando, desde lo que son las arritmias hasta las partes estructurales restrictivas congénitas, tienen que ver con el inicio de la unidad 1. Pero bueno, ese es un punto de vista muy particular que se los comento, y pues ustedes en algún momento tomarán esa decisión. Si no lo entendieron, yo les aconsejo que, ni siquiera aconsejar, les oriento. No me gusta aconsejar, me gusta orientar, de que lo lean y que lo entiendan hasta donde ustedes puedan, para que cuando el día de mañana, es decir, de acá a 10 años, cuando ustedes ya sean adscritos o ya tengan una especialidad, una subespecialidad, ya puedan agarrar, y cuando pasen visita, como cuando paso visita a veces con algunos residentes, ¿sí? Y les hago las preguntas tan sencillas, no me sepan contestar lo más básico. Y lo más básico es el ciclo cardíaco o el potencial de acción, ¿sí? De eso ni siquiera me lo pueden contestar los residentes actuales. Cuando yo les hago una pregunta, pues simplemente no me contestan, pues ya no les sigo preguntando, pero tampoco les sigo enseñando. ¿Por qué? Porque pues supuestamente ya lo deben haber aprendido. Y vean desde qué año lo estamos viendo. Lo estamos viendo desde tercer año, y ni siquiera desde tercer año. Si yo retrocedo, desde fisiología vimos el potencial de acción. Lo vimos en el Ganon. En más, les puedo decir hasta los capítulos, creo que 28, 29 del Ganon, de fisiología, que te dice mecanismos de bomba, lo que es, cómo se transmite lo que es la bomba, cómo actúa lo que es la bomba en sí del músculo cardíaco, el potencial eléctrico, ¿sí? Parte de lo que es el electrocardiograma, y esos son como 2 o 3 capítulos que te dice el Ganon, que hablan de fisiología y que se ven en segundo año.
¿verdad o no? Si estoy diciendo algo contrario, me lo pueden decir también, pero de este segundo año lo hemos visto, y eso que yo estudié en el 90, así que ya pueden imaginarse de lo que vamos llevando y de lo que vamos haciendo, ¿no? Pero no retrasarles ya más, iniciaremos con los síndromes coronarios agudos, o sea, como parte ya final de esta pequeña introducción, porque si nosotros agarramos la cardiopatía isquémica como tal, no, pues creo que nos pasaríamos un año y seguiríamos viendo cardiopatía isquémica, los puntos muy finos de la cardiología, que pues obviamente pues no se los vamos a tocar, sino que las bases fundamentales y los principios fundamentales. Y yo siempre me apego a lo que es el plan de estudios, para que luego no digan, pues de dónde lo sacó, de dónde salió, por qué vino esto, ¿sí? Entonces, pues empecemos, ¿sí? En forma general, toda la cardiopatía isquémica, ¿sí? Se define como un síndrome coronario, que podemos hacer las clasificaciones del síndrome coronario, sí, sí podemos hacer las clasificaciones. Ustedes consultan cualquier libro de texto de cardiología o de medicina interna, sea el Harrison, el Farreras, lo que es el Guadalajara, lo que es el Saturno, ¿sí? Les van a decir siempre los capítulos principales de cardiopatía isquémica y siempre le dedican entre 4 y 5 capítulos. Y ahorita pues ya le agregaron más porque pues entra la cardiopatía de la mujer, que bueno, otros factores, ¿no? Y todos vienen enlazados y vienen como tal, pues subdivididos en capítulos. Y cada capítulo pues consta de un buen número de temas para desarrollar desde la fisiopatología, desde las manifestaciones clínicas, en qué población se presenta más frecuente, ¿sí? Pero en sí, el punto de vista es que un síndrome coronario agudo, pues como su nombre lo dice, pues es un estado isquémico en el cual el papel central corresponde a la trombosis. Y eso también es algo también que tienen que reforzar: trombosis, aterotrombosis, aterosclerosis, formación de placa, todo eso, pues lo debemos saber, al menos el que se dirija a medicina interna y cardio, pues lo debe dominar. Y no solo el que se derive a estas subespecialidades o especialidades, sino que de forma general lo deben saber todos. ¿Por qué? Porque en algún momento les va a llegar algún paciente, sea la especialidad que ustedes agarren, con algún problema de síndrome coronario. ¿Por qué? Porque es la primera causa de muerte a nivel mundial. Sobre todo, estamos en un 30-33%, según la literatura que ustedes utilicen de la OMS, lo que es el ENSANUD, de las estadísticas de México, andan entre lo que es un 28 y un 33%, y por lo tanto la ponen como el primer lugar de causas de problemas cardiovasculares y de una alta mortalidad a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto también, si vemos lo que es la diapositiva, pues es nada más agarrar y enfocarnos principalmente en cómo lo vamos a estar manejando, ¿sí? Si leemos en la parte izquierda, pues vemos prácticamente pues angina inestable, o sea, también le puedo decir infarto sin elevación, infarto con elevación, cómo se presentan las placas de ateroma complicadas y los trombos, y que pues es una epidemiológicamente lo que es la cardiopatía isquémica, hablando, háblese de lo que es en sí, de infartos, de insuficiencia cardíaca, de lo que es en sí todo lo que engloba lo que son los síndromes coronarios, pues son la causa más frecuente. Y las estadísticas que les pongo acá nada más son parte de todo lo que pues en la literatura está establecida. Sin embargo, siempre tomamos en cuenta a los gringos y a los europeos.
¿sí? Que ellos tienen las estadísticas y que llevan sus registros y que muchas veces los libros que leemos, pues, o los artículos que se sacan, pues vienen directamente de ellos. Está la AJA, lo que es la Sociedad Europea de Cardiología, o sea, vienen siendo estadísticas principalmente de ellos, pero que de forma general para eso se crearon los consensos y que pues llegan a la conclusión que es la primera causa, ¿sí? Y en el cual pues en el último renglón pues nos dice 6 a 8% desarrollan un infarto no fatal o muerte en el primer año después de que han tenido un primer evento de lo que es una angina inestable o que se ha diagnosticado un proceso de aterotrombosis que va a llevar a la formación de la placa y desencadenar todo lo que es el mecanismo como tal de la cardiopatía isquémica. Y en la gráfica pues vemos la presencia de factores de riesgo, las características del dolor, el examen físico, o sea, los síntomas que van a ir asociados, importante lo que es el electrocardiograma, los biomarcadores, o sea, cómo vamos a manejar los biomarcadores y también el tratamiento, o sea, qué tratamiento, qué tipo de tratamiento le voy a dar al paciente. Eh, por ejemplo, acá es un ejemplo el que ven ustedes acá, pues la antiagregación plaquetaria. Sin embargo, cuando ustedes salgan y ya se enfrentan a la realidad, van a ver que, así como les comentó la doctora, que lo que es la hipertensión, hay una variedad así vasta de medicamentos. También para manejar lo que es el síndrome coronario, hay varios medicamentos que se pueden utilizar para lo que es en sí la cardiopatía isquémica. Sin embargo, todos se derivan principalmente tratando de bloquear ciertos receptores, ¿sí? Y tratando de romper la cascada que produce todo lo que es la fisiopatología de lo que es la aterotrombosis, ¿sí? En diferentes, vamos a decir, eh, partes de lo que es en sí de la formación de la placa, que pueden bloquear lo que es el ATP, los antagonistas de la 3B, 2A, que es el Prasuel, o sea, todo lo que viene actualmente, pues son mecanismos cómo se van formando y cómo la fisiopatología entra en juego para saber dónde van a actuar. Por eso les digo, si no entendieron bien la primera unidad, que la vuelvan a leer, no van a perder nada y sí van a ganar mucho en un futuro, ¿sí? Definición, pues, anatomopatológica. El infarto, como dicen, es la necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia prolongada producida por la reducción súbita de la irrigación sanguínea coronaria. Esto es decir, que compromete a una o más zonas del miocardio. Y un infarto con elevación, ¿qué es lo que me va a decir? Que hay una oclusión que se está ocasionando en alguna arteria y que va a empezar a presentar un ciclo en el cual el tiempo va a ser fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dar unas ciertas características que nos van a permitir actuar de forma inmediata si queremos salvar esa parte del músculo. Pero también pasando un tiempo determinado, si no logramos rescatar ese músculo, lo que va a suceder es que simplemente ese músculo se va a aturdir, va a invernar. Si no saben qué es invernar, se los comentaré más a ratito, ¿no? Pero pues al final de cuentas va a haber una muerte de lo que es la célula miocárdica y por lo tanto, aunque le abramos lo que es la arteria, como nosotros le decimos también en hemodinamia, le hagamos lo que es el cateterismo, le hagamos la angioplastía, el flujo que va a atravesar a través de la arteria, pues simplemente va a ser cero. O sea, nada más va a pasar como un tubo que ya no va a jugar ningún papel y la parte que va a dejar con la necrosis, simplemente pues ya no se va a recuperar.
Y electrocardiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con las ondas Q. ¿Sí? Cuando vemos ondas Q, decimos el paciente, pues simplemente ya tiene una necrosis. Entonces, también juega el papel importante el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque de allá nos vamos a basar para saber cómo identificar y cómo vamos a ver una evolución de un infarto. A veces es increíble, pero sigue sucediendo. Se nos infartan en nuestra cara los pacientes. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es saber identificar muchas veces el electro y decir, pues, sabes que se está infartando y hay que meterlo, ¿sí? Pero también viene el comentario, me mandan a veces las interconsultas y me dicen, pues, doctor, tiene onda T invertidas, D1, D2 y en ABR. Y mi contestación es decirle, voy, bueno, a los escritos con un poquito diciéndoles, ¿sabes qué? Toma otro electro y mándame otra interconsulta para que yo te pueda agarrar y decir, o al menos ponerte una nota decente. ¿Por qué? Porque todo lo que tú me estás diciendo es algo normal que yo puedo ver en un paciente, ¿sí? Entonces, me tienen que demostrar que un electro es reciente para que yo les pueda dar una nota mía. Bueno, al menos yo si lo hago una valoración, yo les pueda agarrar y comentarles acerca de lo que yo estoy viendo. Entonces, por eso es importante también lo que les estoy comentando. También eh, la definición, como les digo, hay definiciones que se fueron ya modificando y las definiciones vienen desde los años 50. Si nosotros vemos las definiciones de los años 50, 60, 70, incluso hasta cuando yo inicio lo que es la carrera de medicina a principios de los 90, pues no teníamos tanto adelanto como lo tenemos actualmente y por lo tanto pues te decían es un síndrome clínico definido por síntomas caracterizados por isquemia miocárdica en asociación con cambios electrocardiográficos. ¿Y qué cambios voy a ver? Si estoy hablando de un infarto con elevación, pues ¿qué me espero? Un supradesnivel y un supradesnivel del ST. Yo me puedo detener acá y preguntarles así rápidamente, retroceder y decirles, ¿quiénes da el ST? O sea, en el potencial de acción, ¿cómo se ve el ST? ¿Quién lo produce? ¿Por qué se produce ese retraso? O sea, con eso yo me podría quedarme con ustedes un buen rato y decirles, miren el ST cómo se va formando y el punto J cómo se eleva, cómo es la desviación, o sea, cuánto puede elevarse lo que es el segmento ST para que yo lo considere ya significativo, si varía en mujeres, si varía en hombres, si varía en jóvenes, ¿sí? En personas menores de 40 años, a eso le llamo jóvenes, ¿sí? Y cuánto yo en un electrocardiograma le puedo decir que se eleva, por ejemplo, en las derivaciones precordiales o en el plano horizontal y en el plano frontal, que ustedes ya lo deben manejar perfectamente, cómo se van presentando en cada una de estas derivaciones para que yo pueda agarrar y decir, es un infarto en evolución, ¿sí? Entonces, allá empezamos a las definiciones y empezamos a ver la importancia del electrocardiograma. Pero también tenemos que ver lo que son los biomarcadores, o sea, cuánto tiene que tener eh, los biomarcadores y en qué tiempo y en qué momento voy a tomar un biomarcador, ¿sí? Para que yo pueda decir, pues es un infarto en evolución, es un infarto ya establecido o es un infarto ya caminado, que son conceptos completamente diferentes. Les vuelvo a repetir, no es cuestión de agarrar y hablar con, vamos a decir, médicos residentes de cardiología. ¿Por qué? Porque pues a ellos sí me los voy a agarrar y sí les voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ¿en cuánto tiempo se tiene que elevar esta enzima para que tú me digas que es un infarto en evolución, cuándo es un infarto ya establecido y cuándo es un infarto caminado?
Es decir, un infarto caminado quiere decir que es un infarto que ya no le voy a hacer nada y que lo tengo que estratificar, ¿sí? Y el enfoque clínico, pues es muy importante. Por eso lo dicen allá claramente en lo que es la diapositiva. Redefinición en el 2000, imagínense, en el 2000, por medio de lo que se juntan las dos sociedades más, bueno, las sociedades importantes que siempre han llevado el control de lo que es la cardiología a nivel mundial, ¿no? O sea, la europea y la americana, la AJA o la Asociación de Cardiología, y que últimamente, bueno, no últimamente, hace como 20 años también entró la canadiense. Entonces, hacen consensos y empiezan a hacer consensos hasta llegar a definiciones en el cual, pues, nos dicen definición clínica y epidemiológica de lo que es el infarto con elevación. Entonces, como su nombre lo dice, síndrome definido por síntomas con cambios electrocardiográficos y elevación de biomarcadores. Tan sencillo. O sea, yo, la verdad, cuando se los comento a veces a los residentes, eso es sencillo. O sea, ¿qué voy a ver? Síntomas. El paciente te llega con síntomas. ¿Qué síntomas? Pues síntomas típicos de angina. ¿Qué voy a ver? ¿Qué tengo que hacer? Un electrocardiograma. ¿Cómo está el electrocardiograma? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a pedir enzimas, biomarcadores. ¿Y cuáles son los biomarcadores que voy a pedir? Pido mis biomarcadores, pero yo tengo que tomar una decisión ya en ese momento para que yo sepa cómo empezar a manejar al paciente, porque el paciente está allá y nosotros si nos agarramos y nos ponemos a pensar qué le vamos a hacer al paciente, va pasando el tiempo y después de las 4 o 5 horas, cuando yo ya tenga laboratorios y ya pueda tener una definición como tal de que sí es un síndrome coronario agudo, sí en evolución, pues probablemente pues me paso otras 5 horas analizándolo y si cuando ya me di cuenta ya pasaron las 24 horas y pues yo ya me voy y que venga el siguiente turno y que le siga dando lo que es continuidad y mientras el paciente está allá y cuando ya nosotros queremos rescatarlo pues ya no podemos hacer más que simplemente darle tratamiento para estabilizarlo y estratificarlo. Definición, como su nombre les vuelvo a decir, me pongo a leer todo esto, pues la verdad, como se los tengo que mostrar, ¿por qué? Porque pues es parte de su formación, pero el término pues debe ser utilizado con base a la definición universal cuando existe evidencia de necrosis o disquemia en un escenario clínico consistente con isquemia miocárdica y bajo condiciones como por ejemplo, como les dije, alteraciones de lo que son los biomarcadores, o sea, alteraciones electrocardiográficas, pero el mandatorio de todo esto, ¿sí? Son las manifestaciones clínicas que te va a estar presentando lo que es el paciente y que te van a desarrollar una serie de complicaciones desde que iniciaron los síntomas hasta una muerte súbita. Sí, y la muerte súbita se pueden dar por varias causas, ¿no? Tener en cuenta esto. O sea, si ya tenemos que la definición de un infarto con elevación, ¿sí? Que forma parte de lo que son los síndromes coronarios, pues tengo que clasificar los tipos de infartos. Vuelvo a lo mismo. O sea, yo me puedo agarrar y decir, me quedo con el tipo 1 y me paso todas las 2 horas explicando el tipo 1. Me quedo con el tipo 2 y me paso las 2 horas explicando el tipo 2. No, pues esa es parte de que ustedes tienen que estar leyendo y obviamente yo espero que ya lo hayan leído porque si yo hago preguntas, pues ustedes me tienen que responder en el sentido de que no necesariamente lo que ustedes me van a responder sea lo correcto, pero para eso estamos nosotros, para orientarlos, ¿no? Y yo espero que hayan leído lo que es un infarto con elevación, o si no han leído, pues bueno, hay una clasificación universal de los infartos, que se dividen en 5, tipo 1, tipo 2, tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. De todos estos, yo les puedo agarrar y sacar cada una de las definiciones de todo esto que estamos viendo y que en realidad hasta
se le puede dar ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el tipo 1, del tipo 2, o sea, en forma general de todo se les puede dar lo que son ejemplos. Pero para eso, ustedes ya lo deben haber leído, ¿sí? Para que yo pueda agarrar y decirles, ah, bueno, ya lo leyeron, pues vamos entonces ahora a hacer las preguntas pertinentes y lo que no hayan entendido, pues simplemente se los explicamos. O sea, eso sería mucho más sencillo. Y al contrario, se le está haciendo más sencillo, ¿por qué? Porque pues prácticamente las clases se las estamos dando nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente? La fisura, o sea, dicen, hay una fisura o una erosión, una ruptura, que es el tipo 1. El tipo 2 se debe a un aumento de la demanda, ¿sí? Y eso puede corresponder a una serie de patologías que van a llevar lo que es como consecuencia, pues, alteraciones del tejido más grande que hay en el organismo. Ustedes sí saben cuál es el tejido más grande que hay en el organismo, ¿no? No. ¿Es la piel? Han escuchado del endotelio, ¿no? Bueno, el Sí, doctor. endotelio es uno de los tejidos más grandes que hay, ¿no? O sea, entonces, el endotelio obviamente pues va a causar una serie de alteraciones que van a requerir muchas veces de oxígeno, de la demanda de oxígeno. Entonces, por lo tanto, si me hablo del tipo 2 yo le puedo sacar de allá lo que es el espasmo. Y, por ejemplo, el espasmo, un ejemplo que normalmente ya habrán escuchado, la angina de Prismetal. ¿Qué es la angina de Prismetal? Pues es un dato de vasoespasmo. ¿En qué pacientes se presentan? Puede presentarse en los pacientes que consumen drogas, la cocaína hace un vasoespasmo, entonces ese vasoespasmo va a requerir de que aumente lo que es la demanda de oxígeno y esto va a ocasionar lo que es que no se desdoblen de forma adecuada lo que es el oxígeno, ¿sí? Por lo que son las células miocárdicas y que se conviertan en lo que es lactato y ese lactato es lo que le va a producir lo que es el dolor. El lactato a cierto nivel causa dolor y dependiendo los niveles de lactato que vayan subiendo, pues es el dolor que se va a ir intensificando. Si yo les pregunto cuánto es lo normal del lactato, también no es cuestión de que yo les cuestione, simplemente les voy a dar las clases, pero pues también les voy a decir cuánto es lo... Estamos hablando del lactato y qué te va a producir el lactato, cómo se va a desdoblar y cómo se va a producir lo que es el lactato. De allá me voy al tipo 3, muerte súbita, cardíaca. ¿Quién te lo va a dar? Una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia me lo va a dar? Hay como 40 tipos de arritmias, si es que dije hasta poquita, ¿no? Pero, ¿qué tipo de arritmias? O sea, es lo mismo taquicardia ventricular a fibrilación ventricular. ¿Cuál es benigna y cuál es maligna? Las dos son malignas. ¿Y cuál es el que me va a llevar a lo que es una muerte? ¿Sí? Me paso al tipo 4. Los que entramos a hacer procedimientos de cateterismos y todo, ¿no? Pues tenemos el infarto tipo A, 4 tipo A, que se debe a secundario a una angioplastía. Y el tipo B se debe a trombosis del stent. Es decir, yo ya le puse en stent, se trombosó en las primeras 24 horas. Porque puede suceder, ¿qué es lo que pasó? Una mala técnica en la colocación, que una mala técnica en la bifurcación, y eso condicionó a que lo que se estenosara lo que es el stent y se trombosara. Y por lo tanto van a ocasionarle un infarto nuevamente con elevación y con cambios, primero con dolor, con cambios electrocardiográficos, y que te va a llevar a que nuevamente tengas que intervenir al paciente para abrir lo que es ese stent que se trombosó, si se puede abrir y si no, pues se va a cirugía, dependiendo también de las características y de la forma de la presentación del cuadro clínico. Y también tenemos el tipo 5 que va a ser secundario a cirugías de revascularización. Epidemiológicamente, pues ya les Doctor, comentamos. Sí,
Yo tengo dos dudas relacionadas. Mira, vamos a platicar ahorita. Las dudas me las dices al final, porque si no, no vamos a acabar, porque sí es bastantito. Ok, Sí, ok. me la quieres anotar y ya las dudas con muchísimo gusto te las respondo, ¿no? Pero si me paro y te empiezo a explicar, o sea, nos vamos a retrasar y al menos son como 50 diapositivas. Entonces vamos a ir un poquito más, anótalas y me las preguntas. Me la vas Sí, ok. preguntando y con muchísimo gusto, si quieres, nos retrocedemos a la pregunta que tú me quieras hacer. ¿Sí? Entonces acá vemos en la epidemiología, y la epidemiología pues ya está bien escrita, ¿sí? Es principalmente, hay estadísticas, ¿sí? Está el RENASCA, el RENACICA y lo que es el ENSANUD, que salió también en el 2015, 2016 y 2017, que dan unas estadísticas principalmente de las principales enfermedades crónicas y que te dan una pauta fue muy importante, un parteaguas prácticamente para nosotros, porque son estadísticas nacionales y que pues muchas veces están sesgadas. Sí, están sesgadas, o sea, no puedo decir lo contrario porque pues están sesgadas. Eso me ha llevado a que también a veces me llame la atención porque digo, pues está sesgada, o sea, no te puedo decir algo que en realidad está sesgado, pero pues que te dan una orientación de cómo se están presentando los casos y las prevalencias de lo que son las enfermedades cardiovasculares en todo lo que es el territorio mexicano. Y acá también importante, un factor de riesgo importante es en cuestión de edad, ¿no? O sea, si yo me voy a la edad, prácticamente hay un corte ahorita, ¿sí? Que es la edad de 40 años para hombres y arriba de 50 años para las mujeres para tener ya factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, todo esto se va modificando. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos a ir adoptando de forma constante todas las características de los occidentales. O sea, ya no somos tan tradicionales como éramos hace 50 años, sino que nosotros estamos adoptando las características principalmente europeas y de los gringos. Y más en el norte, yo estuve mucho tiempo en el norte, estuve en Monterrey. No, pues estemos prácticamente agringado, ¿no? O sea, todo lo que, pues, sales a comer y vas a encontrarte todo lo que consumen los gringos, ¿no? Entonces, es algo que ha modificado los estilos de vida de prácticamente todos los mexicanos. O sea, aquel que comía frijol con puerco y que todas las cosas, que también es malo comer un exceso, sí, es malo, es mucho peor el comer comida sintética, que es lo que actualmente estamos haciendo. Nos es fácil comer ahorita una sopa nisi que comer una sopa pues que nos hacían previamente por nuestras mamás, pero pues por tiempo, y estoy también, yo entro también en esas estadísticas por tiempo, pues a veces me paso la hora sin comer de forma adecuada y pues me es más sencillo meterme a un lugar, a una fonda, pues para comer, para que de esta forma pues yo cubra esas necesidades. Entonces ya estamos adoptando las características principalmente de los europeos, o como dice el libro así bonito y esquemáticamente, la forma occidental. O sea, prácticamente ya adoptamos. Y están las sabritas, están bueno, una serie, una variedad de sustancias que son nocivas en sí para nosotros. Y acá pues vemos los factores de riesgo, vemos que ya lo vimos, la premenopausia y todo lo que va a causar en las mujeres ya a partir de los 50 años, que de los 45 a los 65 años va a ser un riesgo en el cual ya va a estar en riesgo la población. Y ahorita está a partir de los 40 y ahorita lo están bajando ya a partir de los 35 años. Sin embargo, todavía no ha salido ese consenso, pero ya hay todo esos, vamos a decir, contemplado y estudios que se están llevando a cabo, porque nosotros estamos viendo ahorita personas que se están infartando a los 38, 39 años. Entonces, aquel que decía que se infartaban a partir de los 40 años, ya no entra
en esa corte. Ya hay, al contrario, ya hay disminución prácticamente de los factores de riesgo y ahorita se están presentando estos pacientes en menores de 40 años, ¿no? O sea, 35 años ya está infartado, pero ¿por qué? O sea, pero pues lo estás viendo, un individuo que mide unos 70, pesa 100 kilos, fumador, les encanta fumar, a pesar de que les tú les digas, no fumen, miren, parece que les dicen que fumen, pero pues están allá, siguen fumando. Y lo bonito de la cardiología, yo les puedo decir, que les puedes resolver el problema, se les va a quitar el dolor, van a tener miedo durante un año, se les quita el miedo en un año y vuelven a los mismos hábitos. Y vuelven otra vez a hacer las mismas características y se vuelven a infartar y vuelven a presentar las mismas características y todo, hasta que creen que se mueren. Y cuando llegan a un estado en el cual pues ya no se les puede hacer nada, pues lo único que tenemos que hacer medidas de sostén. Y cuando hacemos medidas de sostén, pues muchas veces pues tratamos de mantenerlos en un estado de equilibrio para que usted tenga una mejor calidad de vida. Si hay necesidad y hay oportunidad, todavía el músculo mantiene una buena contractilidad, solo lleva a una cirugía de revascularización en el cual se le ponen puentes y después de los puentes también tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque ya se salvó el músculo, pero pues ya está afectado lo que es en sí toda la parte miocárdica y obviamente esto va a afectar de forma indirecta a otros órganos diana. ¿Cuáles órganos diana? Está el riñón, está el cerebro, está lo que es a nivel pulmonar, está a nivel hepático, pero pues es difícil hacer entender muchas veces a la gente o cambiar los estilos de vida. Si ustedes leen las guías, ¿sí? Y ven la parte del tratamiento, una de las primeras partes que sale allá, dice, cambios en el estilo de vida. O sea, es lo primero que te ponen. O sea, te ponen allá claramente cambios en el estilo de vida. Y cambio de estilo de vida, pues significa principalmente modificar hábitos, modificar alimentación, hacer ejercicio. O sea, también, si yo les digo que hagan ejercicio, yo digo, ¿cuánto me dicen los pacientes? Bueno, doctor, ya están infartados, salen del infarto y me dicen, no, doctor, ¿y cuánto tiempo de ejercicio voy a hacer? También hay la parte de rehabilitación cardíaca. Después de un infarto también le tenemos que dar una rehabilitación. Y todo esto, pues, viene en parte en las guías, viene en los libros, o sea, en la bibliografía. Por lo tanto, es parte de todo lo que es la incidencia. Y esto, pues, es parte de lo que es lo que les comentaba. Pues, si ustedes ven las definiciones, pues cambian. Esta me llama mucho la atención. Si ustedes la ven acá, me pone Minoca. Y me dirían ustedes, bueno, ¿y qué es eso de Minoca? ¿Qué quiere decir el doc con el Minoca? O sea, pues es enfermedad de la microvasculatura, porque hay la entidad de la microvasculatura. Hay un capítulo en el Brownland, hay un capítulo en el Topol de cardiología que se llama síndrome coronario X. El síndrome coronario X se llama la enfermedad de la microvasculatura. Y enfermedad de la microvasculatura, pues esto es principalmente, es una enfermedad que le llama Minoca. Eso quiere decir que el paciente puede tener vasoespasmos de forma constante debido a pequeñas placas de aterosclerosis que se van formando y a factores estimulantes que se van dando en el organismo, que son las endotelinas que van a producir a su vez adrenalina y van a hacer vasoespasmos de forma constante y van a tener dolor. Y esos dolores, pues simplemente cuando yo le hago el cateterismo, sale positivo una prueba de estratificación, lo llevo al cateterismo y cuando le hago la angiografía, pues salen con arterias coronarias normales. Y eso no significa que no tenga una enfermedad. Sí tiene una enfermedad, pero se llama enfermedad de la microvasculatura, ¿sí? También descrito y también escrito en la gran mayoría de los libros actualmente. Y el enfoque clínico, pues que ya va
abarcando prácticamente todo lo que pues se les había comentado, y junto con la definición clínica y epidemiológica hacen lo que es el enfoque o la definición o la quinta definición de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Factores de riesgo, pues ustedes ya, es más, si yo les pregunto, ustedes deben ser maestros en esto, ¿no? Ya saben cuáles son, cómo se presentan, incluso hay calculadoras para sacar los factores de riesgo, ¿no? ¿Sí? Y esto pues influye en cuestión de cómo se va a estar presentando, en cuestión si es el hombre, si es mujer, la clase de Kimball. La Kimball no sirve solo para insuficiencia cardíaca, sirve también para infarto agudo del miocardio. Las escalas de clasificación de la insuficiencia cardíaca, que al final de cuentas cuenta mucho e influye también como parte de los factores de riesgo, ¿no? Y todo esto nos lleva a crear estrategias y disponer de una atención de red de atención coordinada con todo lo que son el sistema de salud, ¿sí? Y el sistema de salud, estamos hablando IMSS, ISSSTE, Salubridad, en este caso se llama, ahorita ya le cambiaron el nombre por el gobierno que entra, pero cada gobierno que entra cambia completamente todas las definiciones no las definiciones en sí de infartos, sino del sector salud, pero lo que le llaman, bueno, en mi tiempo se llamaba Oportunidades, Progresa, ahorita creo que se llama Porvenir, Sobrevivir, no recuerdo exactamente cómo le llaman ahorita, pero que es una atención que se le da a la población rural. Pero si sacamos la cuenta de la población rural que tenemos en Yucatán, tenemos que aproximadamente viven como 1 millón, menos como 750,000 personas en lo que es la capital, y el resto vive en lo que son, vamos a decir, los municipios, entre los 106 municipios. Y esos 106 municipios también tienen que tener esa red de atención, porque todo esto no va a afectar solo a la clase media baja, va a afectar a la clase media, media alta y a la alta, o sea, a todas las esferas o a los estratos sociales va a pegar lo que son los factores de riesgo y el infarto agudo del miocardio. O sea, no es exclusivo nada más de ricos ni de pobres, o sea, hay factores donde se van a asociar más, sí, sí hay factores, hay personas que tienen mayor predisposición también, pero esto no es de forma general que le afecte a uno a otro, sino que va a afectar de forma general a todo lo que es una población y a una población mundial, ¿no? La fisiopatología, pues, es parte de lo que nosotros ya vimos, se les explicó de forma adecuada. Yo vi que la doctora empieza a hacer sus diapositivas y cómo les explicó cada una de las partes, cómo se libera lo que son, o cómo se forma lo que es la estría grasa, que se empieza la primera lesión, y de allá cómo se va acumulando, se activan las células T, se activan lo que es la cascada de coagulación, la antitrombina, trombina, fibrina, hasta formar lo que es un trombo. El trombo va a aumentar de tamaño, aumenta la placa, aumenta mayor los monocitos se convierten y empiezan a formar macrófagos, interviene la interleucina 6, interleucina 1, atrae a mayor cantidad de eritrocitos, y esto va a su vez va a formar mayor cantidad de placa, y si el paciente está gordito, está obeso o tiene síndrome metabólico, van a hacer que aumente más rápido o progresivamente más rápido lo que es la formación de placa. ¿Por qué? Porque sabemos que el síndrome metabólico se va a acompañar de hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, y esto va a contribuir a que tenga mayor desarrollo de lo que es la placa, y en un poco tiempo el paciente ya va a estar infartado. Esa es parte de la fisiopatología. Lo podemos ver, si quieren, pues está acá. Lo que les acabo de decir, pues está prácticamente acá. Cómo se forman, qué es lo que se forman, y obviamente, pues, a dónde van a ir, a lo que es el infarto del miocardio. Eso, pues, también yo creo que ustedes ya lo deben haber dominado o lo deben dominar,
porque fue parte de la fisiopatología de la aterotrombosis, ¿sí? Y eso que va a llevar a la formación de lo que son el coágulo, ¿no? Características fisiopatológicas, ¿sí? Pues es aparición de la muerte celular, o sea, eso va a contribuir a que pues se activen la cascada de coagulación, nuevamente se liberen lo que les había comentado, no se pueda desdoblar o no capten de forma adecuada el oxígeno, este oxígeno no va a poder desdoblar todos los ácidos grasos que van llegando y todas las células que tienen que desdoblar para que funcionen de forma fisiológica lo que es el miocito, y esto va a generar la formación de lo que es el estrés oxidativo, lo que son los radicales libres que van a afectar a lo que es la célula cardíaca, y va a formar lo que es en sí el lactato, que es lo que va también a contribuir a que tengan dolor lo que es el paciente. Esto pues se debe a dos mecanismos, a un aumento de la demanda o a una disminución de la demanda de oxígeno, ¿sí? Que es parte de la fisiopatología de los síndromes coronarios, ¿sí? En la práctica clínica, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, parto de lo fundamental, y esto es parte de lo que ustedes tienen que valorar en un paciente. O sea, llega el paciente y te dice, tengo dolor precordial. Vuelvo a lo mismo. Yo tengo que saber qué es un dolor precordial. Para identificar un dolor precordial, yo tengo que agarrar rápidamente, saber primero qué es un dolor precordial. Y hay capítulos en los libros que te dicen dolor torácico en estudio o dolor torácico, en el cual viene una serie de patologías que te pueden llevar a un dolor torácico, ¿sí? Y está como diagnóstico dolor torácico en estudio o dolor torácico. Y eso es parte fundamental también para que yo pueda agarrar e identificar. La clínica es mandatoria en todos los aspectos. Si el paciente te dice que tiene dolor, pues a no ser que sea un paciente psiquiátrico que lo veas 10 veces en un mes, que sí los hay, pues es una parte mandatoria principalmente de interrogar bien al paciente y saber cómo hacer una semiología de lo que es el dolor torácico, ¿sí? Porque pueden ser de forma típica o puede ser de forma atípica, dependiendo de cómo se vaya presentando. Y la forma típica, que es la que le voy a explicar, es un dolor oprimente, intenso, de aplastamiento, ¿sí? Que los pacientes refieren como si les aplastaran completamente o les sumieran completamente la parte de lo que es la parte centrotorácica de lo que es el tórax, ¿sí? Y que esto va a causar irradiación hacia lo que es parte de lo que es el cuello, mandíbula, la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, el brazo, ¿sí? Y puede irse incluso hasta el brazo derecho. También puede haber con manifestaciones, como también hemos visto, ¿sí? Gástricas, que le dan tratamiento para la gastritis y pues no, el paciente está infartado, no que gastritis es el paciente está infartado, simplemente es algo que pues se ve actualmente, aunque sea risible, se ve y le dan tratamiento con omeprazol, con pepto-bismol para que se le quite, pero no vieron lo más importante, el electro. Simplemente se fueron porque el paciente refería a nivel epigástrico dolor, y muchas veces son manifestaciones atípicas. Vuelvo a lo mismo, embriología. Si ustedes agarran y recuerdan parte de embriología que se vio en primer año de la carrera, cómo se va formando los esbozos y cómo se van diseminando cada una de las placas laminares, ¿sí? Cuando se forma lo que es el corazón, una de las partes que se va diseminando de forma casi generalizada es donde se forma lo que es el corazón y va extendiéndose de la parte central de donde está el músculo cardíaco hacia las extremidades. Esto es decir, va a tener inervaciones principalmente que van a llegar principalmente hacia lo que es la mandíbula, la parte posterior del cuello, el brazo izquierdo, el brazo derecho, parte del epigastrio, y por eso muchas veces esas son las irradiaciones. ¿Por qué? Porque vienen de una parte común que embriológicamente
pues se manifestó. Pero también vuelvo a lo mismo. Si estudiaron bien embriología, van a saber qué es el dolor referido. Entonces, el dolor referido es precisamente eso. O sea, hay una manifestación en la cual va a haber una alteración que se va a manifestar característicamente por dolor mandibular que se puede ir hacia el brazo y que va acompañándose de síntomas vasovagales, ¿sí? Y síntomas vasovagales, pues sí saben que son síntomas vasovagales. Quiero pensar que sí, para que pues creo que estemos hablando en el mismo idioma, ¿no? Bueno, sí, bueno, Sí, doctor. Sí, son los que incluyen palidez, náuseas, sudoración, cosas así, los que afectan el nervio vago. perfecto. ¿Y eso quién lo da? ¿Qué nervio lo da? El vago, El vago. ¿Qué par craneal es? Ah, no me digan que no lo saben. El 10, pues. 10. Vean, y le estoy hablando de generalidades, ni siquiera me estoy yendo vamos a ir de forma, vamos a ir más profunda para que yo les pueda seguir preguntando. Son cosas, o sea, si yo les hablo de síntomas vasovagales, yo quiero decir que sí, sí me están entendiendo. No, pero el paciente llega con dolor en torácico, como ellos dicen, dolor de pecho intenso, con náuseas, vómitos fríos, hipotensos, diaforéticos, ¿sí? Y el paciente a veces cae chocado. ¿Por qué cae el paciente a veces chocado? ¿Por qué el paciente se desmaya? ¿Ustedes saben por qué? sí, es porque por, por como no se funciona bien el corazón, pues disminuye el gasto cardíaco, entonces hay un choque cardiogénico y no se perfunde bien los sistemas, los órganos. Mm, Te voy a explicar sencillo, pero qué bueno que hablaste. Lo importante acá es que ustedes participen, no que yo hable. O sea, yo les puedo agarrar y les puedo estar diciendo, pero lo importante que ustedes respondan. No sé quién habló, pero pues que respondan lo que le estamos comentando o que le estoy diciendo, ¿no? No, o sea, te metiste hasta tres términos que pues con esos tres términos, pues simplemente con un solo término podemos echarnos también otra clase que es choque cardiogénico. El choque cardiogénico no tiene nada que ver con todo lo que les acaba de decir. Que el paciente presente que se desmaye y que de repente le tomen el electro y esté principalmente infartado. Acuérdense que la arteria coronaria derecha da varias ramas y una de las ramas principalmente donde va a ir principalmente la primera rama de ¿sí? Es una ramificación de la coronaria derecha. ¿Cuál es? Es anatomía. Circunfleja. No, 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 Descendente anterior. no, estamos hablando de la rama derecha. Acuérdense que el corazón tiene tres arterias principales. Jóvenes, es anatomía. Descendente anterior con sus ramas septales, circunfleja con sus ramas marginales y coronaria derecha con la arteria del nodo, que sale principalmente en la parte proximal de lo que es la coronaria derecha y que va a irrigar principalmente en un 50-60% el nodo sinusal. Si se llegara a infartar el paciente en la parte proximal de lo que es la coronaria derecha, disminuye la perfusión de lo que es más, se elimina la perfusión de la arteria conal o la arteria que va hacia lo que es el sitio del marcapaso y por lo tanto ya no le llega sangre a lo que es el estímulo inicial de lo que es el impulso cardíaco y por lo tanto el paciente se va a bloquear y va a caer en desmayado, va a presentar un síncope.
casi siempre cuando hacen eso es que, hablando de síndromes coronarios, estoy haciendo específicos, síndromes coronarios, es que probablemente la coronaria derecha esté tapada, ¿sí? Entonces, ese es prácticamente el motivo por el cual se chocan los pacientes, se desmayan y cuando le toman el electro, el paciente, pues vemos ya una elevación, ¿sí? Y vemos rápidamente, pues, las bases clínicas. Electrocardiográficamente, ¿qué es lo que voy a ver? Pues esto, principalmente. Acá vemos el antes, durante y el después. Te dicen que electrocardiográficamente tienes que ver elevación del segmento ST. ¿Cuánto va a elevar? ¿Sí? Eso se lo voy a dejar de tarea y le voy a decir a la doctora que se los pregunte en la próxima clase. ¿Cuántos milivolts debe elevar lo que es el segmento T en un plano horizontal y en un plano frontal? También yo quiero entender que sí me están entendiendo cuando yo hablo de plano frontal y plano horizontal. Quiero pensar que sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos milivolts? Y si esos milivolts van a ser iguales en hombres, en mujeres, y que si van a ser igual en pacientes seniles o de la tercera edad o en pacientes ancianos. Para que yo pueda decir, tiene elevación del segmento ST, por lo tanto, es un infarto con elevación del segmento ST de tipo tal y arteria tal, según el territorio que me está afectando, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Base clínica, ya la tengo. Electrocardiográficamente, ya la tengo. ¿Qué le tengo que hacer? En 10, 15 minutos, según se va a ver la siguiente clase, que es código infarto, yo ya tengo que tener el diagnóstico, independientemente de las pruebas o los biomarcadores que yo le vaya a pedir. Yo ya tengo que tener el diagnóstico con estos dos parámetros y yo ya voy a poder definir si el paciente va para cateterismo o simplemente le voy a dar tratamiento médico de sostén mientras yo espero una estratificación. La estratificación también lo puedo hacer con biomarcadores, ¿sí? Pero con esos dos primeros, clínica y electrocardiográficamente, yo voy a poder saber si el paciente se está infartando y nadie me va a decir que yo no pueda meter al paciente a un cateterismo de forma inmediata si yo identifico un paciente con características típicas de angina, ¿sí? Típica, con cambios electrocardiográficos, que pueden ser anteroseptales, anteriores, laterales, lateral alto, lateral bajo, puede ser de tipo de inferiores, posterior inferior, de vamos a decir, un infarto derecho, ¿sí? Entonces, yo, por medio del electrocardiograma, que yo debo también ser un experto, pues voy a agarrar y voy a identificar, ¿sabes qué? Este paciente tiene 30 minutos que inició con su cuadro clínico, electrocardiográficamente es este electro, y por lo tanto yo voy a ser capaz de darle ya un tratamiento definitivo en ese mismo momento para salvar al paciente lo que es el tejido miocárdico que se está exponiendo en ese momento. Es decir, tengo que definirme por dos rutas principalmente en un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Con elevación del segmento ST. Tengo que irme por lo que es la vía fibrinolítica, es decir, la terapia de reperfusión farmacológica o la terapia de reperfusión por medio de intervencionismo o de cateterismo. Cualquiera de las dos son válidas siempre y cuando yo demuestre que tengo estas dos bases, base clínica y electrocardiográficamente, para que yo pueda meter al paciente, ¿sí? Si yo tengo esos datos, yo puedo agarrar y trombolizar al paciente. ¿Qué medicamentos utilizo para la trombolisis? Yo creo que también espero que yo hayan estudiado. Nada más se lo voy a hacer una pregunta. Si lo estudiaron, me la van a contestar. Y voy a saber si estudiaron. Además, déjenme ver quiénes están. Les pregunto. A ver si tienen su... A ver, Iliana. Bueno, la primera que me salió.
¿qué tipo de trombolítico puedo utilizar? O sea, no el mecanismo de acción, o sea, ¿qué tipo de trombolítico puedo utilizar en un paciente? Así con esas características que les acabo de comentar. Sí está Iliana, ¿no? Bueno, pues la veo acá. Sí, sí, estoy. Ah, bueno. O bueno, ¿qué es un trombolítico? Pues yo pensaría en el ácido acetil salicílico, pero no estoy segura. Ya vieron farmacología, por lo tanto, si vieron farmacología, entonces sí les puedo preguntar. ¿La aspirina a qué grupo pertenece? Acuérdense que hay AINES y antiplaquetarios. Les puedo decir más grupos, pero bueno, principalmente me Es interesan un los... antiplaquetario. Es un antiplaquetario. Sí. Entonces, ya me dijiste entonces, ¿no? Entonces, lo que yo estoy preguntando, ¿qué es un trombolítico? Bueno, creo que no lo leyeron. Y creo que pues al menos no, pues, no estudiaron para la clase. Pero bueno, un trombolítico es principalmente cómo vamos a agarrar y vamos a manejar lo que es el paciente. El paciente pues lo podemos manejar por medio de trombolíticos y el trombolítico es, hay varios trombolíticos. Los que más utilizamos nosotros, sí, que me tocó utilizar también en algún momento, la estreptoquinasa, ¿sí? Lo que es el TNK, mejor conocido como tenecteplasa, y la alteplasa, ¿sí? Cada uno con sus mecanismos muy característicos y muy diferentes de acción, pero que van a hacer destruir lo que es el trombo que se está formando y te va a dar tiempo de que se irrigue de forma parcial lo que es el músculo cardíaco y evitar lo que es la muerte cardíaca o lo que es la muerte del miocito, que también tiene un tiempo para que pues al menos puedas salvar lo que es el tejido. Entonces esos son los trombolíticos y en ese tiempo yo tengo que agarrar y determinar si le pongo un trombolítico o no le pongo un trombolítico, ¿sí? Es tan sencillo, o sea, si tengo una sala de hemodinamia cerca, que mi paciente yo la puedo trasladar en menos de 20 o 30 minutos a la sala de hemodinamia, pues ya no le pongo el trombolítico porque activo lo que es el código de infarto o lo que es, lo llevo a lo que es una angioplastía primaria para salvarle lo que es el tejido y de esta forma pues manejar lo que es el infarto. Y cuando hacemos la coronografía, si optamos por lo que es el intervencionismo, vamos a ver que el territorio por medio del electro ya vamos a irnos dirigidos principalmente por medio del electro a qué territorio nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si yo les digo que está elevado el segmento ST en B5, B6, D1 y ABL, ¿qué territorio es? Pared inferior. Pared inferior. A ver, dime cuál es de la pared inferior. Creo que es de la pared. No estoy muy seguro si es de la pared lateral inferior, porque sé que está la superior, que es de la D1 a la. Rayos, la otra división no me acuerdo muy bien. Pero sé que D5 y D6 son de la pared inferior. Bueno, está bien, no, está bien, B5 y B6 es de la pared inferior y D1 y ABL es de la, le llamamos pared inferior y de la pared lateral alta y baja. La baja es precisamente B5 y B6 y D1 y ABL es en la pared alta. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que ese infarto es principalmente de la pared lateral. Y la pared lateral, ¿qué arteria me la va a dar? Me la va a dar la arteria circunfleja. Por lo tanto, yo ya voy a saber que cuando entro al cateterismo, voy a saber que al menos la arteria circunfleja puede estar comprometida, dependiendo también de la dominancia. Acuérdense que hay dominancia y lo vieron también en anatomía. Yo me acuerdo que se ve en anatomía y parte de fisiología, pero muy poquito. Pero hay dominancia derecha o dominancia de la izquierda, dependiendo
de lo que es la arteria circunfleja y de la coronaria derecha, ¿sí? Que eso se llama dominancia, ¿no? O sea, dependiendo de cuál domine más. Pero yo sé que en esas dos arterias voy a encontrar lo que es el infarto. Y el infarto inferior, el que bien comentaste, qué bueno que hables y participes. Al menos, pues, tienes el arrojo de hablar, ¿no? Pero, pues, acuérdate, si vas a hablar, más o menos que estés un poquito orientado. La parte inferior te lo va a dar D2, D3 y ABF, que ve la parte inferior, ¿sí? B1 y B2, ve la septal, le llamamos, si le quieren llamar, anteroseptal. Y la anterior la va a ver B4, B3, B4 y parte de B5, ¿sí? Parte, ¿por qué? Porque viene también ya la parte de la pared lateral. Y si yo me voy de B1 a B6, quiere decir que es un infarto anterior extenso, que también, pues, quiere decir que está comprometida toda la arteria descendente anterior, ¿sí? Es así como lo clasificamos. Yo les pregunto, ¿es difícil? No, o sea, no es difícil, chavos. Lo único que tienen que hacer es estudiar. O sea, tienen que leer. Si no leen, simplemente me van a escuchar y van a decir, bueno, ya pasó y ya estuvo. Bueno, ya que se quede con el app. Yo seguiré estudiando. Oh, bueno, como también me han dicho, doctor, ya son las 7, ahí nos vemos, o sea que ya viene la siguiente clase. No, está bien, le digo, bueno, nos vemos. Yo no voy a aprender, ya, al menos lo que tenía que aprender ya lo aprendí. Además, todo está escrito, no lo invento, ya está escrito. Entonces, es eso principalmente lo que necesito que ustedes identifiquen, al menos las bases o lo fundamental, lo básico para poder identificar algo, ¿no? ¿Sí? Pruebas bioquímicas. Si hablo de las pruebas bioquímicas, me voy a ir desde la mioglobina, de lo que es la CPK, la MB, la troponina 1, ahorita está la troponina ultrasensible, ¿sí? La proteína C reactiva, lo que es la homocisteína, en el cual pues voy a encontrar elevado, ¿sí? ¿A qué rangos lo voy a encontrar? Se va a encontrar dependiendo de lo que es el laboratorio que los procese. Sin embargo, siempre a un ladito vienen valores de referencia, pero casi siempre lo que nosotros pedimos para identificar si el paciente está infartado es la CPK-MB junto con lo que es la DHL y lo que es la troponina 1, ¿sí? Que es la troponina que es más sensible al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, todo esto pues me va a orientar para saber si hay un importante, vamos a decir, elevación de lo que es las enzimas cardíacas. Y acuérdense, también hay porcentajes. Si yo agarro la CPK y la MB, tiene que ser con un valor de diferencia de mayor del 10% sobre la CPK y la MB. Es decir, que si la CPK me sale en 100 y la MB me sale en 60, aunque los rangos normales me digan que 100 y 25 es lo normal, o sea, eso me está diciendo que me deja en incertidumbre. Entonces, también tengo que saber esos pequeños valores y esa diferencia que tengo que sacar para que yo sepa si en realidad el paciente tiene un infarto o no con elevación de enzimas cardíacas. Estoy haciendo una aclaración, con elevación de enzimas cardíacas. Sin embargo, también ahorita está el biomarcador de que es la troponina 1 y que también tenemos la troponina 1 ultrasensible y la proteína C reactiva ultrasensible, no la proteína C reactiva, que significa que hay una inflamación generalizada. La ultrasensible es mucho más específica para niveles de lo que es el músculo cardíaco. Y la DHL, que también me van a decir y me van a marcar una pauta de cómo se está comportando la evolución de lo que es el infarto. Y todo esto también tiene sus tiempos y sus horas en las cuales se las voy a pedir, cuál se eleva primero, cuál se eleva de segundo, cuál tarda más tiempo en desaparecer y que me van a dar un factor pronóstico de cómo yo voy a manejar a lo que es el paciente. Y eso, pues, al que le guste
cardiología, lo va a tener que saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son factores pronósticos. Si está descendiendo, si al contrario, el lugar que llegue al acné y empieza a descender y en lugar de descender empieza a aumentar, pues algo está pasando, se está reinfartando otra vez el paciente. ¿Sí? Ese es uno. Y dos, saber si está en evolución. ¿Cómo voy a pedir una curva enzimática? Y cuando yo pido una curva enzimática, quiere decir que le voy a estar tomando enzimas cardíacas cada 8 horas, durante 24 horas, para ver el comportamiento de las enzimas cardíacas y hacer una curva. Eso que les estoy comentando, ustedes lo pueden agarrar y leer en los libros, porque hay la curva enzimática para que nosotros podamos identificar cómo se va comportando lo que es el infarto. ¿Y para qué me va a servir la DHL? Para ver el tiempo de duración de lo que es el infarto que se ha presentado, porque es la que tarda más tiempo en desaparecer, ¿sí? Que son parte de los biomarcadores. Viene otro que no es tan sensible, pero que sí te va a dar una orientación, que es el BNP, y se le llama actualmente ProBNP. Entonces, también tiene sus características, tiene que saber la cantidad de ProBNP para ver si en realidad el paciente se está acompañando junto con el infarto, y datos de insuficiencia o choque cardiogénico, como bien lo dijo su compañero, ¿sí? De allá pues me voy a ir a lo que son las imágenes invasivas y no invasivas, y a la evaluación patológica, pues si el paciente se murió. Manifestaciones clínicas, pues creo que también ya me adelanté, ya se los comenté. Y pues también 1 de cada 3 infartos se relaciona con la actividad física. Es decir, pues muchas veces se pueden estar haciendo actividad y presentar lo que es el proceso de un síndrome coronario. Sin embargo, hay una parte de un capítulo donde dicen por qué se presentan a las primeras horas de la mañana, y hay su razón de por qué se presentan en las primeras horas de la mañana los infartos agudos del miocardio. Sin embargo, se los dejo de tarea también. Y también, pues, acá es parte de lo que son los síntomas, cómo se van presentando, que también ya se los expliqué, ¿sí? Cómo se va presentando y cómo se van presentando lo que es la irradiación, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que pues no solo eso es causa del dolor torácico, como les dije. Simplemente, si ustedes se dan cuenta, pues acá les pongo una pequeña gráfica en el cual pues está el sistema cardiovascular, el pulmonar, el gastrointestinal y de la pared torácica. Por lo tanto, tenemos que saber e identificar de forma correcta qué es lo que está sucediendo y cómo se está presentando, para que yo pueda agarrar y dar un diagnóstico más certero, ¿sí? Diagnóstico diferencial. Este no se lo pongo porque pues es parte de lo que ya vimos, o sea, de la combinación de dos veces que se asocia más bien en el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. O sea, cada vez que presenta insuficiencia cardíaca se deteriora más el músculo cardíaco, se comenta y está documentado que aumenta en un 10 o un 15% de lo que es el índice de lo que es reducción de la fracción de expulsión por cada vez que tengan datos de falla cardíaca, y que pues a su vez va a presentar mayor demanda de oxígeno, y esto pues va a contribuir que el paciente se infarte, que eso es principalmente lo que pues explica en la diapositiva. Diagnóstico diferencial, pues junto con la diapositiva anterior, pues viene parte de todo lo que les acabo de comentar: disección, regurgitación, bueno, una serie de entidades que podemos estar viendo, ¿sí? Y que las estamos manifestando acá, ¿no? Clasificación y estratificación de riesgo. Esta también no me va a detener mucho, porque eso es cuestión de que se lo tengan que aprender. ¿Por qué? Porque si yo les digo clasificación de Killick-Kimball, me van a decir pues la de insuficiencia cardíaca, pero no solo de insuficiencia cardíaca, hay de infarto con elevación del ST, para que nosotros podamos decir. Y pues yo después les pregunto pues rápidamente, ya saben quién da el tercer ruido, o sea, cómo se presenta el tercer ruido, qué se presenta el cuarto ruido que salió en el examen, qué es lo que ocasiona el cuarto ruido,
Eso, ¿qué es lo que voy a hacer con mi estetoscopio? Desgraciadamente, yo sigo diciendo que todo lo sistemático que tenemos ahorita, los medios electrónicos y todo, lo debemos utilizar para el beneficio de nuestro trabajo y de nuestra seguridad prácticamente. No para estar conversando y chateando y bueno, X, esa parte no me corresponde tampoco. Y si la dije, nada más fue un comentario. Pero todo eso lo tenemos ya en calculadoras. O sea, si ustedes agarran y abren en su teléfono, pues bajan las estratificaciones de riesgo y nada más es llenar ciertos rubros allá bien específicos y te van a dar una clasificación de Kimball. Eso sí, si alguna vez llegaran a rotar conmigo, todavía me faltan 6 años para jubilarme. Probablemente alguno de ustedes lo pueda ver en la UMAE, si rotan por la UMAE, y pasen visita conmigo. Pues, si saca su teléfono y cuando yo les pregunte algo, pues simplemente pues ya no les vuelvo a preguntar, simplemente guarden su teléfono porque eso solo tienen que saber porque se están en información. ¿Sí? A mí, yo les puedo decir, probablemente se me olvide, ¿sí? Probablemente se me olvide, pero ustedes que están en información, no se les debe olvidar. Y aún así, yo les puedo decir la clasificación de Kimball, cómo sirve y cómo se estratifica. Y cuando tienen una clase 4, les aseguro que el 80% de los pacientes se mueren. Clasificación de Forrester, choque cardiogénico. Tampoco me voy a detener mucho porque acá entra lo que es gasto cardíaco, índice cardíaco, lo que es la presión en cuña y que me va a dar una mortalidad. Un Forrester 4 es igual a que el paciente tenga una mortalidad mayor del 50%, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues también es algo que ya pues uno se está mentalizando ya con todos estos parámetros porque pues constantemente lo vamos viendo y lo vamos aplicando. Imagínense y vean desde cuándo está este artículo, ¿sí? TIMI para el infarto, o sea, 65 años, la edad, diabético, hipertenso, la presión arterial sistólica, lo que es frecuencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca ahora sí de la clasificación de Kimball de la insuficiencia cardíaca, el peso, lo que es si tienen bloqueo o no tienen bloqueo, el tipo de tratamiento y esto pues nos va a dar un porcentaje y el porcentaje nos va a dar lo que es parte de la clasificación y la clasificación nos la vamos a dar por medio de lo que es los parámetros que vayamos tomando. La otra escala de interpretación está la escala de Grace, que también están en calculadoras, pero pues acá lo importante, lo pueden emplear, pero que lo empleen para su uso y que eso lo vayan leyendo de forma constante, ¿sí? Les voy a repetir, yo le estoy hablando de mi especialidad y de lo que yo hago casi a diario, pero obviamente pues como ustedes van a abarcar otras áreas, si van a utilizar otras escalas de riesgo, les puedo decir otras escalas de riesgo, pues está, no sé, la escala de riesgo de, vamos a decir, de la insuficiencia renal, el CADIGO o el MRD, o sea, MMD, o sea, si yo les digo esto, me deben decir ustedes qué tasa de filtración glomerular y cómo se clasifican las tasas de filtración glomerular, y eso también ya está en calculadoras, ¿sí? Si yo les pido la superficie corporal, también está en calculadoras, pero también tienen que saber de dónde salió. Es como también el QT. El QT, pues deben saber de dónde sale y cómo calcularlo sin necesidad de la calculadora. Pero también, ¿qué es lo que hago? Pues lo empleo también para un beneficio. Pues si ya tengo mi calculadora en mi teléfono, pues simplemente pongo los parámetros y me saca mi QT corregido, ¿no? Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan, ¿sí? Detección de biomarcadores, también los que les comentaba, las troponinas cardíacas, lo que es, hay la troponina T, sin embargo, no es tan específica como la troponina 1, ¿sí?
la CPK, la MB, que también son marcadores cardíacos de lo que es un infarto, ¿no? Y pues acá pues se desglosa cada uno de ellos, cómo se van presentando y cómo se van dando, ¿no? Y esto pues están en tiempos y en percentilas. Y esto pues es de un documento pues reciente, pues son de los últimos consensos. Y como me dicen, doctor, pero no sabemos de dónde estudiar, pues simplemente lo dice lo que es el Guadalajara, lo dice lo que es el Brownland, que están entre su bibliografía, lo dice el Farreras, lo dice el Harrison, ¿sí? Entonces allá muestran principalmente cómo se va dando desde el inicio de los síntomas y cómo se va presentando lo que son los marcadores para que podamos decir si son de buen pronóstico o de mal pronóstico. Y al decir esto no quiero confundirles de buen pronóstico o de mal pronóstico. Mientras más rápido los detectemos, le va a ir mejor al paciente. Mientras más tarde los identifiquemos, peor le va a ir al paciente. Eso es algo que, vamos a decir, es algo que normalmente yo se los comento a los residentes y a los estudiantes que rotan conmigo en alguna ocasión, ¿no? O han rotado conmigo, ¿no? Pero no significa que esté, o sea, principalmente son factores que nos van a dar parte de lo que es en sí, de cómo va la evolución de lo que es el infarto, ¿no? Elevación del segmento y acá pues acá parte de lo que también ya les comenté, pues parte también de lo que les comenté está acá plasmado, no se los invento, está en la literatura y está en cada una de las derivaciones, cuánto de milivolts tienen que tener en cada una de las dos derivaciones, y para que yo identifique un infarto tienen que ser dos derivaciones contiguas junto con una elevación del ST de al menos cuántos milímetros o cuántos milivolts. Acuérdense que en la parte vertical milivolts y en la parte horizontal voy a ver tiempo, ¿sí? Entonces, hacia arriba, cuántos milivolts voy a tener, ¿no? Y eso pues también nos va a dar una pauta para hombres y para mujeres, dependiendo también de edad, y eso nos va a llevar a cabo lo que son principalmente la clasificación de lo que son los infartos según el tipo de localización que se esté presentando, ¿sí? Y abajito, en la parte amarilla, está la clasificación, localización de la lesión, ¿sí? Y una de las que nos complica, sí, normalmente a veces es complicado entender todo esto. Imagínense que se presenta un paciente con bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y que yo diga, ¿está infartado o no está infartado? Hoy dices, ¿qué hago? Si está infartado o no está infartado. Si estoy viendo este electro, yo digo, ¿cómo sé que está infartado? ¿Y qué clasificación que tengo que utilizar? ¿Cómo lo veo? Se lo voy a dejar de tarea. Tercera tarea que les dejo. ¿Cómo veo un bloqueo de rama izquierda en un paciente con infarto? ¿Y cómo se llama el criterio que voy a utilizar o la clasificación que voy a utilizar para identificar el bloqueo de rama izquierda en el contexto de un infarto agudo del miocardio? Distribución anatómica, como les dije, pues simplemente les saco esta parte de lo que son de las derivaciones de la parte del miocardio y la arteria que está afectada, ¿no? Para que también pues ustedes identifiquen. Y pues el que me habló y que me dijo del inferior, no sé quién sea, no reconozco su voz, la verdad no les conozco, ¿no? Pero la pared inferior te da de 2, de 3 y ABF, y que te la va a dar la arteria coronaria derecha o la arteria circunfleja, ¿sí? Que son dependiendo de la dominancia. Pero después de esto, ¿qué tengo que hacer? Ok, ya hice todo esto, ya vi que el paciente está infartado, lo voy a estratificar. ¿Cómo lo voy a estratificar? Pues si el paciente pues no le logré hacer nada de lo que les acabo de comentar, de trombolizarlo o meterlo a coronografía,
lo estratifico por medio de imagen. ¿Y cuáles imágenes puedo utilizar? La ecocardiografía, ese es uno que puedo utilizar. Puedo estratificarlo por medio de lo que es medicina nuclear, que le llamamos SPEC, y lo puedo hacer por medio de lo que es Talios, Stamibi, ¿sí? Y cada uno de los protocolos que existen, reposo, activación, ¿sí? O simplemente sin reposo. O sea, dependiendo del protocolo, es la forma como yo voy a administrar el radiofármaco y administrarle. Y al final de cuentas, yo voy a tener estas imágenes y voy a saber interpretar. El médico nuclear, ¿sí? O el cardiólogo nuclear debe saber si está lo que es lo que llamamos match o tiene parcial conductancia, si está infartado, si está en mismatch con discordancia o si está invernando lo que es el miocardio. Si está invernando, quiere decir que este miocardio todavía lo podemos salvar. ¿Por qué? Porque quiere decir que entra como en una fase de reposo donde yo puedo rescatar el miocardio si le hago una buena estratificación y le doy un tratamiento adecuado y lo puedo meter a cateterismo y salvarle lo que es ese miocardio invernado, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y eso se le llama viabilidad, si el corazón es viable o no viable, ¿sí? Y esto es parte de lo que les decía, paciente isquémico, que lo que voy a ver, esto es una resonancia magnética, ¿sí? Que también, pues, obviamente nos toca parte de interpretarlo y ver dónde está la lesión. Obviamente acá nada más hay dos resonadores, creo que hay tres resonadores. Uno lo tiene lo que es la T1, lo otro lo tiene lo que es la Clínica Mérida, y me parece que un tercero está en el SEM. Son tres resonadores que tenemos en el estado. Para una población de 1,5 millones de habitantes, es risible, o sea, jamás vas a poder estratificar. Y les digo una cosa, esta es la mejor estratificación que hay para lo que es el infarto. Sin embargo, pues no lo podemos hacer porque primero, para trasladar al paciente, pues no es tan sencillo. Nada más tenemos como 25 ambulancias para todo el estado. 25 ambulancias para 1,5 millones de pacientes también es risible. Parecen muchas, pero son pocas. Cuando debe ser una ambulancia por 50 pacientes. Entonces, ¿cuántas ambulancias tendríamos que tener para poder rescatar al paciente? Ya saquen su cuenta y ustedes ya sabrán. No lo digo yo, lo dicen las guías. Para eso está el ACLS o el ATLS, que es donde se especifican y te dicen por cuántas ambulancias tiene que tener una población para que al menos sea sustentable y puedan trasladar una urgencia o una emergencia, ¿sí? Pero acá vemos, lo que nos interesa es ver si el tejido está muerto o no está muerto, ¿no? Tomografía, angiotomografía, esto que vemos acá, lo vemos incluso hasta se lo pude haber puesto de color y se lo pude haber puesto en movimiento, pero este no me sirve, ni este. Pero bueno, este es para darle realce a lo que es en sí, al que hace lo que es el estudio. Lo que me sirve son las imágenes en vivo y las imágenes como radiopacas, como si fuese una radiografía, en el cual vamos haciendo cortes y vamos viendo las obstrucciones dependiendo de lo que es la arteria que estemos siguiendo. Y eso es lo que nos va a seguir. Y esto más bien es una reconstrucción que se hace posterior a lo que es la toma de imagen, que es una angiotomografía coronaria computarizada, que ese sí la tenemos disponible en los hospitales. Un tratamiento, pues el tratamiento, pues simplemente sostén, tratamiento de sostén. ¿Cuánto de oxígeno le tengo que pasar a mi paciente cuando llega? ¿Cuánto tiempo le tengo que administrar el oxígeno? El oxígeno, acuérdense, es tóxico, ¿sí? Si yo se lo dejo durante más de 8 horas, voy a intoxicar a mi paciente, ¿sí?
¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar? Esta es una premisa que es un poquito variable, porque también si mi paciente está con oxígeno suplementario más de 4 a 6 horas y sigue todavía con oxígeno suplementario y con datos de dificultad respiratoria, ¿qué le tengo que hacer a mi paciente? ¿O qué le harían ustedes? Lo intubo, lo ventilo, le meto un tubo en la tráquea y lo ventilo y lo conecto a un ventilador. ¿Por qué? Porque no va a aguantar, se va a cansar sus músculos. Por lo tanto, el oxígeno es limitado. O sea, tenemos que saber hasta manejar el oxígeno. ¿Cuántos litros por minuto les tengo que administrar? ¿1, 3, 5? ¿Cuánto? Para que yo sepa. ¿Y en cuánto tiempo yo voy a ver una recuperación? Y debo ver esa recuperación para que yo se lo pueda agarrar y continuar. Pero si yo veo que sigue en deterioro, ¿qué es el siguiente paso que tengo que hacer con ese paciente? Intubarlo, porque quiere decir que el paciente va a evolucionar a un choque, a un estado en el cual pues ya no va a poder ventilar. ¿Por qué? Porque está infartado. Estamos hablando siempre, hago la aclaración de infartos con elevación del ST y quiere decir que son pacientes críticos que en cualquier momento pueden hacer una arritmia o una fibrilación ventricular y morir. Entonces, oxígeno, quitarle el dolor, estabilizarlo. Si está inestable, tengo que meterle líquidos. Si no responde con líquidos, también tengo que ver si el paciente preserva lo que es la fracción de eyección o no está preservada, porque si yo le meto líquidos a un paciente que tiene un infarto del ventrículo derecho, pues lo voy a matar, lo voy a empujar un poquito más para, perdón, del ventrículo izquierdo, no del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo lo voy a matar porque lo voy a sobrecargar, a diferencia del infarto del ventrículo derecho que se maneja con puros líquidos. Yo le puedo meter 3 líquidos a un infarto del ventrículo derecho y voy a sacar al paciente. Pero ¿qué es lo que me va a dar la pauta? Las manifestaciones clínicas, las características clínicas y ver cómo se está presentando el paciente. Sin embargo, yo veo que los residentes como que les vale un poquito y dije, no, pues vamos a meter las minas. No a todo le tenemos que meter a minas. No a todos le tenemos que meter inotrópicos. No es lo mismo un inotrópico que es una mina, que es completamente diferente el término, ¿sí? Entonces tengo que saber cómo voy a manejar el paciente para manejarlo y estabilizarlo. Le tengo que, si no le encuentro una vía periférica, le pongo un central, le pongo un yugular simplemente. O sea, y si ya con eso ya puedo manejar mejor los líquidos, ¿qué tengo que hacer? Medir la presión venosa central, cuánto tiene la presión venosa central, cuánto es lo que está manejando. Veo que los parámetros termodinámicos están estables, lo estabilizo. Mientras eso, yo ya debo tener mi electro, ya debo tener mis laboratorios y yo ya puedo agarrar y tomar una determinación si el paciente es candidato para una coronografía, para una terapia fibrinolítica o simplemente el paciente está chocado y nada más es esperar la evolución natural de la enfermedad, es decir, esperar que el paciente pues en algún momento fibrile y pues le demos masaje a ver si lo podemos sacar. Entonces es todo una serie de desafíos que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que saber en qué momento vamos a utilizar los aspirina, los beta bloqueadores, ¿sí? Las estatinas, o sea, no son recetas de comida, sino que son simplemente pautas de tratamiento que lo que le voy a hacer. Si se va para cateterismo y regresa siempre entubado, ¿qué es lo que le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Pero lo básico que ustedes tienen que saber es principalmente cómo voy a administrar mi oxígeno, si necesita lo que sea un doble antiagregante plaquetario, si le voy a utilizar beta bloqueante o no beta bloqueante, si le voy a utilizar nitratos o no le voy a utilizar nitratos, ¿sí? Si voy a utilizar algún calcio antagonista, en este caso, ¿para qué? Para disminuir lo que es la presión arterial, si voy a utilizar un ARA1 o un ARA2 o lo que es un IECA para ver y disminuir lo que es la precarga. Y todo esto, estoy seguro, jóvenes que ya lo vieron en segundo año en farmacología.
Los grupos de los que les acabo de decir, ya lo vieron y ya saben para qué sirven. Y ya sé que hay medicamentos, por ejemplo, diuréticos, por ejemplo, ¿qué diurético voy a utilizar en un paciente con falla cardíaca? Si es furosemide, clortalidona, hidroclorotiazida, ¿cuál es el más beneficioso para el paciente con falla cardíaca? Entonces, todo esto voy a agarrar y voy a tratar de identificar, ¿sí? Y es lo que le estoy diciendo. Tratamiento, evaluación inicial, oxígeno, monitoreo, desfibrilación cardíaca en 10 minutos y decisión terapéutica en 10. Eso es lo que tengo que hacer. Mis metas, ¿cuáles van a ser? Puerta aguja igual a trombolisis, que eso es lo que significa. Lo voy a trombolizar. ¿Con qué medicamentos? Pues ya se los comenté. Los 3 que utilizamos. Puerta balón es igual a cateterismo y angioplastía primaria con un tiempo de 90 minutos. Eso se va a ver un poquito más extenso en coágulo infarto, pero en forma general es lo que tengo que hacer con el paciente, ¿no? Como le dije, simplemente está en las guías y está en los consensos. Lo pueden verificar y lo pueden ver. ¿Cuánto lo voy a manejar? ¿En cuánto tiempo? Y la recomendación. Y ver cómo va a evolucionar el paciente dependiendo de su estado de salud, si va a una estabilidad o una inestabilidad. ¿Sí? La nitroglicerina, o sea, no me voy a meter más en cuestiones de esto porque pues en teoría lo deberían saber porque la nitroglicerina pertenece a un grupo. Yo les puedo preguntar a qué grupo pertenece la nitroglicerina. Pero bueno, la nitroglicerina la utilizamos. Podemos utilizar lo que es se llama isosorbide, pero nosotros le llamamos angiopol, ¿sí? Entonces vamos a utilizar también morfina eh, para quitar lo que es el dolor. Obviamente el paciente tiene dolor y hay que quitar el dolor, ¿sí? Relajantes, vamos a decir, diuréticos ahorradores del techo, que le llaman, como cuáles son, es farmacología. Los ahorradores de potasio. Perfecto. Ejemplo, chavos, ¿cómo pasaron? La espironolactona. Espironolactona, hable, no tenga miedo. O sea, si estamos equivocados, no pasa nada. Nos corregimos. Me puedo equivocar también. También me pueden decir. Les aseguro que soy abierto a las críticas, no me molesta. Al contrario, ustedes me hacen crecer en ese sentido porque yo tengo que estudiar para que yo les pueda dar lo mejor y puedan ustedes entender para que cuando ustedes, si algún día roten conmigo, yo les pregunte y pues me respondan. Nada más es lo único que necesito, ¿sí? Y pues obviamente pues acá dicen las indicaciones cuando no utilizar la nitroglicerina, ¿no? Analgesia, morfina, como le estoy diciendo, nitroglicerina, la aspirina, o sea, lo tengo que precargar, ¿sí? La precarga va a ser con 300 miligramos, ¿sí? Los betabloqueadores, si me meto a betabloqueadores, yo creo que también me pasaría también un buen hablando. ¿Por qué? Porque hay cargos selectivos y selectivos en receptores beta 1 y beta 2. ¿Cuáles son los beta 1 y cuáles son los beta 2? ¿Cuáles son los selectivos y no selectivos? ¿Cómo van a actuar y cómo es su mecanismo de acción? Lo puedo preguntar si quieren. Nos podemos quedar acá y platicamos, sobre todo si están indicados en falla cardíaca o no están indicados en falla cardíaca. Y si están indicados en falla cardíaca, ¿en qué tipo de falla cardíaca están indicados? Entonces, hay que saber también todo esto, porque dependiendo de las características del paciente, es como yo voy a manejar al paciente, ¿sí? Los beta bloqueantes no se deben utilizar en pacientes con falla cardíaca franca. Si el paciente ya está saliendo de la falla cardíaca, ya mejoró la presión, la frecuencia cardíaca está estable y
tiene una buena perfusión tisular, puede utilizar dosis mínimas de lo que es un beta bloqueante. ¿Cuál? Hay varios que se utilizan. Sin embargo, uno de ellos que se utiliza es el bisoprolol, lo que es el metoprolol, pero tiene que ser titulado primero a dosis muy bajas y ver cómo nos va a responder el paciente, siempre y cuando el paciente ya haya salido de falla cardíaca. Paciente con falla cardíaca, contraindicación de beta bloqueantes, ¿sí? Y pues el clopidogrel, que también se utiliza, ¿no? Que es parte de la antiagregación plaquetaria que se utiliza en los pacientes con infarto. Estrategias de reperfusión. Esto creo que de forma general ya se los comenté. Pues es agarrar, ver evaluación del paciente, y todo esto es vida, es diagnóstico de reperfusión de lo más rápido posible e identificación del paciente en estado crítico. Les digo todo esto porque lo he vivido y porque lo he hecho y porque he estado en cada una de situaciones muy similares. Si bien no cada semana, pero sí estuve durante 3 años haciendo todo esto todos los días. Entonces, esto se presenta diariamente y esto es parte de lo que tenemos que hacer y parte de lo que tenemos que saber para el manejo adecuado del paciente. Tipo de infarto, cómo se presenta, pero lo más importante, identificar con manifestaciones clínicas y electrocardiográficamente cómo llega el paciente, para que yo pueda dar al menos un diagnóstico inicial e iniciar tratamiento oportuno y salvar músculo cardíaco. Ya posteriormente que empezó a hacer falla renal, sí, va a ser falla renal, que empezó a hacer falla hepática, también lo puede hacer, que se bloqueó también, le pongo un marcapaso temporal, sí, pues ya, pues trato de estabilizar al paciente, pero ya identifiqué qué es lo que tiene y ya sé lo que voy a hacer y no esperar que me digan qué es lo que tengo que hacer, sí, pero eso es lo que tienen que hacer, o sea, identificar y actuar. ¿En cuánto tiempo? Actualmente hay una estrategia que, si bien tendría mayor éxito si todos conocieran parte de lo que es el programa, tendría un éxito así bárbaro. Sin embargo, pues muchas veces nos quedamos muy cortos porque pues no todos se sigue lo que es la misma pauta y no todos siguen las mismas estrategias. Y las estrategias están establecidas, no yo las invento, están escritas y están en una guía. Y esa guía es la que tenemos que emplear. Y si ustedes ven paciente infartado con elevación del segmento CT, igual a una reperfusión que puede ser terapia fibrinolítica, angioplastía primaria, que se llama meterlo a cateterismo y hacerle poner un stent. Si no funciona la trombolisis, lo puedo meter a una angioplastía facilitada, que es decir, que lo voy a llevar a un segundo tiempo después de la terapia fibrinolítica para rescatar el músculo, o angioplastía de rescate cuando no funcionó la trombolisis y lo meto a tratar de salvar el músculo. Eso es lo que se tiene que hacer. Contraindicaciones, acuérdense que como es una terapia de anticoagulación, ¿sí? Pues puede causar cualquier tipo de hemorragia, ¿sí? Y acá están una serie de indicaciones y contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, que tenemos que manejar. Contraindicaciones y absolutas y contraindicaciones relativas. No lo voy a meter en una terapia fibrinolítica a un paciente que se operó hace una semana, pues lo voy a desangrar, ¿no? Está contraindicado, ¿sí? O que tuvo un evento vascular cerebral, o que tiene lo que es una neoplasia, o que tiene un traumatismo, o sea, hay sus pautas. Y eso, pues, obviamente, si yo se los leo, pues de nada me va a servir. Yo necesito que ustedes se lo sepan. Reperfusión, pues es principalmente lo que les había comentado, la fibrinolisis y lo que es la angioplastia. ¿Qué beneficios va a tener?
y en cuánto tiempo lo tengo que hacer y qué tipo de trombolíticos que simplemente voy a utilizar. Y ya está acá lo que les comentaba. Simplemente, ¿qué es lo que ustedes hacen con un servidor? Hacen que yo lo vuelva a repetir y lo vuelva a estudiar, porque para que yo les pueda decir todo esto, yo no les puedo decir mentiras. Yo tengo que agarrar y sacarlo de una bibliografía y plasmárselos acá para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo está acá en una guía. Trombolíticos de primera generación, estreptoquinasa, de segunda lo que es la alteplasa y la tercera el TNK o tenecteplasa, que es lo que normalmente la conocemos, ¿no? Y están las dosis como se administran. Esta normalmente casi siempre utilizamos. Esta la utilizamos cuando hay y esta no la utilizamos casi por los riesgos de que te pueden presentar una reacción alérgica, porque están hechas a base de ciertas, van a decir, productos biológicos en vivo y que te pueden causar una reacción alérgica. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todas estas terapias, ¿no? Y la reperfusión, pues, bueno, acá es parte de lo que les comentaba, cómo se administra en bolo, ¿sí? Y complicaciones, que es acá donde ya nos vamos a quedar, porque pues se acabó el tiempo y nada más es ver las complicaciones. Las complicaciones es algo fascinante que a mí me gusta mucho, sobre todo explicarlos y decirlos. ¿Por qué? Porque es algo que me enfrento también a diario, ¿sí? Pericarditis, ruptura del músculo papilar, ruptura del septum, pseudoneurismas, ruptura de la pared ventricular, verdadero aneurisma. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es pseudoneurisma y aneurisma? El síndrome de Dressler, principalmente, entre otras muchas causas que pueden llevar. Y lo que te va a llevar a lo que es una muerte segura es primero esto, una arritmia. Y la arritmia, la que te va a matar, tenga por seguro, si no lo documentan en los primeros 5 minutos que se presentó el evento, es una arritmia ventricular tipo lo que es una fibrilación ventricular, no auricular, fibrilación ventricular, porque es un caos completamente el miocardio y por lo tanto el paciente se va a morir si no lo sacas en los primeros 5 minutos. Eso también ya está documentado y es la que te va a matar. ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente este es lo que les es la charla de código, no de código infarto, de infarto con elevación del ST. Y pues ya las preguntas pues se la harán a la doctora porque yo sí soy puntual. Yo terminando las 2 horas digo, ahí nos vemos y si tienen preguntas me la pueden hacer. Si gustan, también le pueden pedir mi correo a la doctora y se las da y discute sus preguntas. Pero pues esto es lo básico y lo que tienen que saber. ¿De acuerdo? Ok, doctor, sí. Sí, doctor. De acuerdo. Muchas Está gracias. bien, Sí, doctor. doctor, muchas gracias. Ok, pues estudien porque viene pesado el examen, ¿eh? Este es parte de cardiopatía isquémica, pero todavía falta arritmias cardíacas, falta insuficiencia cardíaca, falta síncope, que si me pongo a sacar todo lo que son los temas, me pasaría horas y horas explicándoles y nada más nos dan creo que un mes para segunda unidad. Así que, sugerencia, póngase a leer. Y cada clase que empiecen a escuchar, que lean. Porque si no, de verdad, o sea, volverlo así muchas veces rutinario, yo lo puedo dar y ¿saben quién gana? Sí gano. Ustedes me enseñan, porque me hacen volver a leer todo. Y no lo leo de las guías, lo leo también, porque les pude mencionar lo que es el Harrison, el Farreras, porque lo saqué de allá. Pero me baso principalmente en la bibliografía y en los puntos que les piden lo que es el temario. Pero al contrario, pues ustedes me ayudan. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima, jóvenes, ¿sí?